parece todo. No, Chatén no ha regresado. No, todavía no ha regresado. Amigas, amigos, tengan todos una feliz noche. Yo soy Sergio Novelli y yo nuevamente estoy aquí para acompañarlos, cubriendo a nuestro buen amigo Luis Chatén. Él todavía está sometiéndose a esa dieta bien estricta allí en Vail, Colorado, bajo la nieve. Y incluye Nutella, hamburguesas y papitas fritas. Espero que de verdad esté, pues de alguna manera, recuperándose de una forma positiva. Porque tristemente, ya entrando en materia, la que no se está recuperando es Venezuela. Las noticias surgen de manera tan rápida, tan veloz, que a veces no nos da tiempo de asimilarlas. Por ejemplo, en el día de hoy, Tarek William Saab anunció que va a solicitar orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. El fiscal designado por la Asamblea Constituyente declaró que librarían una orden de captura en contra del exfuncionario de la Interpol, y ya que, según él, Ramírez es el principal responsable ¿de qué? De la quiebra de PDVSA. Esto quiere decir que el señor Saab está admitiendo que PDVSA está en quiebra. Y dijo textualmente: sin llorantina, ciudadano Ramírez, nosotros en los próximos días vamos a solicitar una orden de aprehensión con la correspondiente alerta roja hacia su persona por los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Esto lo dijo, repito, el fiscal designado por la ANC, el señor Tarek William Saab. También comentó: usted está señalado por todo, incluso por la opinión pública nacional, como uno de los principales desfalcadores y responsables, esas fueron las palabras que él usó, ojo, de la quiebra corrupta de PDVSA. Y mientras tanto, no podemos olvidar que han pasado muy pocos días de la muerte, de lo que fue la masacre de El Junquito, la muerte de Óscar Pérez y sus compañeros, mientras el gobierno se apodera del tema electoral y lleva a la comunidad internacional pues todo a su favor, de alguna forma, a su territorio. Vamos a ver parte de lo que ha dicho la prensa en el día de hoy, la prensa internacional. El presidente argentino, Mauricio Macri, aseguró este jueves en el foro de Davos que su país está dispuesto a ayudar a Venezuela en todo lo que se pueda, pero reclamó que primero se celebren elecciones libres y transparentes en el país, en Venezuela. Mientras tanto, en Colombia se asegura que este país o este gobierno va a desconocer los resultados de las elecciones en Venezuela. Colombia y la comunidad internacional no van a reconocer el resultado ni la validez de las elecciones presidenciales de Venezuela convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Consideran que la ANC es ilegal porque para ellos, por lo tanto, estas elecciones carecerían de transparencia, de legitimidad. Esto lo dijo, como ya decía, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Hablando de Colombia, en Cúcuta pudimos ver lo que ocurrió cuando fueron desalojados venezolanos que estaban acampando en la ciudad fronteriza, allí entre Venezuela y Colombia. Fueron desalojados estos venezolanos. Algunas fotografías que ustedes están apreciando forman parte de lo que ocurrió entre ayer y hoy, allí en la frontera colombo-venezolana. Las autoridades colombianas desalojaron entonces a este importante grupo de venezolanos que se encontraba en una cancha deportiva ubicada en una barriada de Cúcuta y repatriaron a la mayor parte de ellos. La actuación de las autoridades eleva la tensión en la ciudad fronteriza, donde llegan a diario miles de venezolanos buscando comida, medicinas, ingresos para aliviar los efectos de esta larga crisis que sacude a nuestra nación. Y hasta el momento, el alcalde de Cúcuta, que se pronunció al respecto, César Rojas, estima que en la cancha del barrio Sevilla había unas 1000 personas. La organización Human Rights Watch afirma que hay pruebas que sugieren que el ex policía, el inspector del CICPC, Óscar Pérez, quien se rebeló contra Maduro, habría sido víctima de una ejecución extrajudicial. En un artículo publicado en firmas de fdocanalysis.com, la investigadora de la agrupación, Tamara Tarsiuk-Bronner, advierte de que la muerte violenta de Pérez augura un pésimo 2018 para los derechos humanos en Venezuela. Según ella, las autoridades venezolanas calificaron a las víctimas de terroristas y afirmaron que fallecieron tras un enfrentamiento, pero esta organización afirma que hay pruebas de que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Bien, amigas, amigos, es un poco lo que ha pasado hoy en Venezuela, también un poco de lo que vamos a conversar. No vamos a profundizar en los temas específicos del caso de la masacre, pero sí de lo que pudiera pasar en Venezuela el año que está comenzando, 2018, porque estaremos conversando con dos directores de Data Analysis. Están aquí en Estados Unidos en estos momentos. Van a presentar un evento muy importante relacionado en cómo ven ellos a la Venezuela que viene, lo que viene ahora justamente en este año 2018 y sobre todo después de que se avecina un nuevo proceso electoral. Luis Vicente León y Carlos Jiménez con nosotros aquí en Conectados, que se genera desde las instalaciones de Nox Studios en Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Ya regresamos. ¿Quieres conocer los escenarios de consumo económicos y políticos para Venezuela en el año 2018? Llega a Miami la conferencia Venezuela 2018. ¿Y ahora qué? De la prestigiosa empresa Data Analysis. Los reconocidos economistas Luis Vicente León y Carlos Jiménez nos darán sus recomendaciones para hacer negocios en Venezuela. El viernes 26 de enero en el Hotel Aloft Doral, Miami. Entradas a la venta en www.venezuela2018.com. Organizado por Alaex, Vipa y Data Analysis. Otro evento patrocinado por TV Venezuela. Bueno, y están aquí con nosotros tanto Luis Vicente como Carlos, como ya decíamos, directores de Data Analysis, van a presentar este evento. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿cómo les ha tratado Miami, para empezar? ¿Bien? Bienvenidos. Siempre bien. La verdad es que siempre es muy rico estar por aquí, pero además lo mejor es encontrarse un montón de gente como si estuviera, en casa. O sea, hace unos añitos, ¿no? En casa, ¿verdad? Sí, además, sí. A mí me pasó una cosa espectacular esta mañana, que incluso lo puse en mi Instagram, que yo me fui a tomar un té en el Starbucks, ahí solo, antes de que me íbamos a encontrar. Y, no sé. Sí. Y bueno, me estaba tomando y de repente pasó un muchacho venezolano, ¿no? Y me pone un bizcochito en la mesa. Y dice, pana, gracias por ser objetivo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, qué bueno. Te digo, no hubo, o sea, no hay Mira, ni premio. Yo les voy nada. exactamente, yo les voy a contar algo que me pasó a mí también recién llegando aquí a la ciudad de Miami. Yo me voy también a un lugar y fuimos a tomarnos algo y además la chica nos atendió en inglés. Yo pues le respondí en inglés. O sea, todo como que yo decía, bueno, además que la chica sí tenía pinta latina, pero bueno, para hacer el cuento corto, total que al final nos estamos despidiendo, tráeme la cuenta, así, nos regala unas bolsitas con galletas, palmeritas y yo. Entonces ella me dice, es que yo soy venezolana y te quiero agradecer por todo lo que has hecho por mi país. Y yo, wow, yo realmente digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que uno hace es trabajar, informar, ¿no? Es parte de ese proceso. Uno se siente como en casa, Carlos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, yo muy contento, la verdad que venir aquí, uno al final termina viendo a su gente, porque este tema de la migración venezolana es un tema que es muy polémico. Sí. Y los que están en Venezuela o estamos en Venezuela, sabemos lo que se siente estar afuera y la gente que está afuera añora Venezuela. Entonces, venir acá es como encontrarse pues con los amigos, con la gente que uno quiere, gente que ha trabajado con uno y que al final está aquí por cosas de la vida. Y bueno, felices que se haya concretado esta oportunidad de venir a hablar de Venezuela en Miami. Ahora, fíjate tú, vienen creo que en un momento súper oportuno, ¿no? Y sobre todo esta entrevista se da también en un momento muy oportuno porque, bueno, Data Analysis hace sus estudios pues bien profundos acerca de lo que significa el futuro en una nación, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico, de negocio, que es el caso particular que también los trae. Y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar en Venezuela? La pregunta general que nos hacen en cualquier fiesta que vamos, oye, ¿qué va a pasar? Esa pregunta que nos la hacen a todos, que trabajamos en esto, pues me imagino que ustedes también se las hacen. Y forma parte de justamente lo que queremos conversar. Viene un proceso electoral, porque viene. O sea, todo parece indicar que viene un proceso electoral. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar en Venezuela con ese proceso electoral? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Aceptamos a la ANC? No, porque es inconstitucional, como ya lo han dicho varios gobiernos internacionales del mundo.
¿Qué hacemos? A ver, denos luces, por favor, a ver qué podemos hacer. Mira, esa palabra oportuno me recuerda que cuando me iba a montar en el avión, declararon un anticipo de las elecciones presidenciales. Exacto. Y empezó a sonar mi teléfono como 800 veces y yo estaba entrando en el avión, la hermosa me veía con cara de perro, los periodistas no se podían creer que yo no iba a decir nada. Durante 3 horas. Sí. O sea, no, realmente oportuno no sería la palabra que yo usaría para este viaje. Inoportuna más bien. Pero bueno, pero sí oportuna para conversar precisamente sobre cuáles son los escenarios de Venezuela. O sea, ¿qué viene ahora? Porque en realidad este tema encierra, esta convocatoria de la elección, encierra como todo lo que está ocurriendo ahí. La primera cosa es una convocatoria que una parte importante del país no reconoce como una convocatoria legítima. Correcto. Es decir, que siente que no proviene de una institucionalidad que tenga esa potestad. Y que está siendo respaldada, disculpa Luis Vicente, por la comunidad internacional o por lo menos por algunos países, como ya leíamos, ¿no? Está otra vez toda la participación de un mundo que está mirando con sorpresa ya no, sino hasta con rabia lo que está ocurriendo, con tristeza lo que está ocurriendo en Venezuela, pero en adición encuentra esta convocatoria a un gobierno que intenta aprovechar su momento, porque la convocatoria anticipada de todas maneras le conviene al gobierno venezolano, le conviene mucho, primero porque el tiempo en el medio de una crisis de la magnitud que tenemos juega en su contra, por lo tanto mientras más rápido se haga la elección es menos grave el impacto que esa crisis puede tener sobre la popularidad o el respaldo del presidente, y por otro lado porque sabe que consigue una oposición completamente descolocada en este momento, que no estaba en capacidad de responder a un proceso electoral, incluso si fuera un proceso electoral legítimo, pero mucho menos a uno complejo que no reconoce, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hace la oposición? ¿Se monta en ese aparato? Porque si se monta, que de hecho parece indicar que sí, reconoce a la Asamblea Constituyente ilegítima, es una disyuntiva, ¿no? Sí, ahí tú estás hablando de un tema que para mí es el tema central. Cuando digo que agarras a la oposición descolocada, es porque no hay ningún momento peor que en ese donde todo el mundo tiene algo de razón y todo el mundo está equivocado. Es decir, es muy complejo porque, a ver, si tú te sientas a conversar con alguien que te va a argumentar por qué la oposición tiene que participar en el evento electoral, incluso si lo considera un evento electoral sesgado, no competitivo. Cuando tú miras la historia de los procesos de transición en el mundo y te consigues que en Sudáfrica la oposición no quería de ninguna manera dejar de participar, que en Chile participaron teniendo condiciones completamente inadecuadas, que en Nicaragua, cuando la presidenta Chamorro gana contra una revolución que controlaba todas las instituciones y que era evidentemente abusadora del poder. Cuando piensas en Chile de Pinochet y encuentras que era un actor que controlaba todo y que era prácticamente impensable que en un evento electoral la oposición le pudiera ganar el plebiscito a Pinochet. Entonces tú podrías decir, hey, ¿y por qué? O sea, mira, que han perdido 60 veces, que le han hecho trampa, pero es que en todos esos casos también ocurrió. Y sin embargo, tú creas un momentum que es muy peligroso también para el gobierno, incluso si el gobierno controla todos los hilos de poder. Esa elección es el momento terriblemente complicado donde puede pasar cualquier cosa si una oposición masiva participa. Pero te volteas, entonces tú sales de este argumento que te acabo de dar y tú podrías decir, tienes razón. Es decir, pero entonces me volteo y te ubicas en el plano de quien plantea que es absolutamente loco participar en esa elección y que hay que ir a una abstención masiva, además acompañada por acciones que eventualmente busquen una salida distinta del gobierno. ¿Y qué consigues? Bueno, una gente que te dice, tú vas a volver, tú has dicho al mundo que estas instituciones
no son instituciones legítimas, que te roban las elecciones, que hacen lo que te da la gana. El mundo se puso de tu parte, los gobiernos han irreconocido a la Asamblea Nacional Constituyente y dicen que no van a reconocer los resultados de esa elección, apoyándote en tu lucha. Y entonces tú te vas a meter y vas a participar. Es decir, en contra de lo que el mundo está diciendo, y vas a perder aquello que has construido alrededor de toda la comunidad internacional para apoyarte y defenderte. Pero es que yo no sé si entonces allí la comunidad internacional está ayudando o no está ayudando. Claro, es un punto. Es un punto, claro. Pero al final, el siguiente argumento de toda esta parte de venezolanos que piensan que no debe participarse, te van a decir además, pero es que tú no estás claro que te van a robar. Claro. Tú no estás claro que es imposible que ganes esa elección y entonces lo que haces es validar a un gobierno sin tener la alternativa real de cambio. Es decir, cuando tú miras eso, entonces tú dices, oye, ¿te recuerdas esa historia del presidente Medina Angarita, que cuando estaba en oficina, ya empezaban las primeras libertades hacia la democracia en Venezuela? Resulta que se aparecen los militares y le dicen, mire, general, es el colmo que se esté permitiendo que los estudiantes salgan a la calle y protesten. Eso es completamente loco y arriesga la estabilidad del gobierno. Y el general le dice, tiene razón. Y se aparecen a la hora los estudiantes y bueno, los dirigentes, y le dicen, presidente, es el colmo que no se nos permita a nosotros expresarnos como parte del rescate de la democracia. Y el presidente le dice, tiene razón. Y la primera dama, que había visto las dos conversaciones, le dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? Claro. Mira, vienen por un lado los militares y usted le dice que tiene razón. Y después vienen los estudiantes y usted le dice que tiene razón. Yo no entiendo nada. Y le dijo el general a su esposa, mija, y usted también tiene razón. Es correcto. Vamos a ver quién tiene la razón en la próxima parte de Conectados. También vamos a hablar con Carlos Jiménez. Carlos se quedó callado porque él sabe muy bien que Luis maneja el tema político, pero Carlos también tiene mucho que decirnos acerca de lo que se avecina en Venezuela desde el punto de vista económico. Ya venimos con más de Conectados. Seguimos conectados hoy conversando con Luis Vicente León y con Carlos Jiménez, ambos son directores de Data Analysis. Justamente, bueno, yo quisiera concluir con el tema de la elección, que esto va para toda la hora, ¿verdad? Pero uno dice, ¿por qué el gobierno, o se pregunta, ¿por qué el gobierno, teniendo en los niveles más bajos de popularidad, el peor momento, incluso siendo visto desde todo punto, desde todo ángulo a nivel internacional, incluso también en tela de juicio con lo ocurrido recientemente con el caso del Junquito, el masacre del Junquito, bueno, y tantas cosas. ¿Por qué el gobierno decide tomar este camino de elecciones anticipadas? Pues cualquiera pudiera pensar, bueno, pero ¿qué importa? Van a perder igual. La verdad es que uno dice, bueno, igualito no tiene la popularidad para ganar, pero tiene muchas cosas en contra, digamos, la oposición, un CNE que no es del todo transparente, por un lado, y por otro lado, bueno, se convoca estas elecciones sin una unidad real dentro de la oposición. Por eso es que suenan nombres como Lorenzo Mendoza, por ejemplo. Sí, el gobierno sabía desde el principio que le convenía una elección rápida, tratar de hacerlo además con una oposición fracturada y además controlando la institucionalidad. No lo había hecho porque estaba jugando al tema de la negociación. Es decir, en la negociación el gobierno pensó que podía convencer a la oposición de entregarle algunas cosas que podían ser incluso más valiosas que la fecha de la elección. Por ejemplo, ellos esperaban algunos presos políticos, por ejemplo. Sí, no, le podía entregar algunos presos políticos, pero el gobierno, ¿qué esperaba a cambio de los presos políticos? ¿O qué esperaba a cambio de un equilibrio en el Consejo Electoral? ¿O qué esperaba a cambio de una elección más tarde? Es
Esperaba, por ejemplo, la validación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el centro fundamental del poder del gobierno. Pero también estaba esperando que la oposición ayudara a la flexibilización de las sanciones internacionales que permitieran bajar la tensión, no solo la económica, sino también la tensión que existe dentro del chavismo. Porque hay un montón de chavistas emergentes, jóvenes, dirigentes, que si miran su futuro, están ahora por primera vez decidiendo si ellos van a respaldar a un gobierno que los obliga a meterse en una autocracia no competitiva, que va a ser aislada del resto del mundo, que va a estar sancionada por todo el mundo y que ellos en el futuro van a estar sin posibilidad de asomar su nariz ni a Cúcuta, porque van a estar metidos o encerrados en un gobierno tipo más bien castrista o cubano, o si en la práctica vale la pena más bien retar al propio presidente Maduro y construir en el chavismo una especie de peronismo que fuera así a una elección, aprovechando una ventaja muy importante, y es que si Maduro tiene 20%, 21% de popularidad, Chávez todavía preserva alrededor de 50% de popularidad. Entonces ellos podrían estar pensando, oye, yo tengo una oportunidad política a futuro, ¿por qué me vas a obligar a meterme por un barranco en el cual yo me voy a quedar encerrado en ese país? Ahora, resultó que en la negociación no se pudo lograr ninguna de esas dos cosas. Entonces ahora el gobierno decide que sí va con todo a la elección que le conviene y encuentra un tema que puede que sea en efecto minoría. Es decir, no hay duda de que el gobierno es minoritario en una elección convencional, competitiva, y donde todo el mundo votara, el gobierno perdería. Pero ¿qué ocurre? Que ninguna de esas cosas que he mencionado están pasando. Primero, la elección no es competitiva. El gobierno controla la institucionalidad. Pero además, ese no es el único problema. O sea, la gente cree que el problema es que van a hacer trampa. Ese no es el único problema. El otro problema es que la oposición no va a participar de ninguna manera unida en ese evento electoral. Aunque validen la tarjeta de la unidad. Hagas lo que hagas, tú vas a tener una parte de la oposición que va a tener candidatos o de la MUT o outsiders, pero van a estar ahí, porque no hay forma de evitar que una parte de la oposición sienta que tiene que participar en el evento electoral. Pero eso no va a resolver el problema abstencionista, porque resulta que hay una parte de los venezolanos que no van a votar de ninguna manera. Aunque lo llame quien llame. No importa quién está ahí. Entonces, claro, ya la oposición no fue con la fuerza completa. ¿Y no haría falta un líder político? Sí. Tal vez, o sea, de pronto, por eso te asomé el nombre de Lorenzo Mendoza, que ha surgido en los últimos días, las últimas semanas. ¿Pudiera esa persona quizás aglutinar los esfuerzos de esa oposición disgregada? Sí, si miras las experiencias en el mundo, las experiencias en América Latina, los outsiders y los candidatos independientes han venido ganando terrenos impresionantes, poniendo en aprietos, por cierto, todo el aparataje político, los partidos, etcétera. Porque además no es solo en Venezuela donde hay frustración y desengaño sobre los partidos y sobre los líderes tradicionales. Es decir, es un fenómeno latinoamericano. Si tú miras ahorita, por ejemplo, hay en este año 6 elecciones presidenciales en América Latina: Costa Rica, Paraguay, México, Colombia. Es decir, Venezuela, si ocurre el evento electoral. Es decir, ¿qué pasa con todos estos líderes que van a la elección? Te voy a dar un número que no le va a gustar a mi esposa nada. Maduro, y a muchos más. Ni muchos de mis amigos. Sí. Maduro es el presidente que llega a la elección con el segundo nivel más alto de popularidad. ¿Cómo? Maduro tiene más popularidad que Peña Nieto. Que el resto de los países, de los presidentes latinoamericanos. Tiene más popularidad que casi todos los que están yendo a una elección. Y en todos esos países están pasando cosas raras, como por ejemplo en Colombia, que siempre hemos sabido quiénes son los candidatos, por lo menos los dos principales. Ahorita te podría decir que hay 10 nombres y no sabemos ni siquiera quién va a ser el candidato más fuerte. No quién va a ser el presidente, quién va a ser el candidato. Y estamos hablando de 10 tipos en Colombia. Y si te volteas, podemos ver casos como incluso en Costa Rica, que es una democracia convencional. Hay dudas sobre quién puede ganar la elección en Costa Rica. Entonces, sí puede surgir actores que renueven este tema. Tú has nombrado
el caso de Lorenzo Mendoza. Por cierto, vale la pena decir que lo nombras tú con un montón de gente en Venezuela y resulta que el único que no ha nombrado nada es Lorenzo Mendoza, que no ha dicho por ningún lado que tiene ni el más mínimo. Y tengo entendido que ha dicho que no. O sea, pero porque todo lo contrario. hay un vacío. Claro. Y el vacío lo llenas, bueno, con símbolos. Lorenzo Mendoza es un actor importantísimo, un líder interesante, un hombre exitoso, que bueno, sería un lujo tener un presidente. ¿Cómo sería, a ver, para introducir en el tema de Carlos, cómo sería un gobierno con un empresario en el poder, un gobierno en Venezuela? Bueno, mira, el primer artículo que yo escribí en mi vida, que salió publicado en un medio de comunicación impreso, fue recién graduado de economista y el artículo era precisamente sobre cuál era la mejor política industrial que podría desarrollar cualquier gobierno. Y el mensaje estaba claro, era muy sencillo, un entorno macroeconómico estable. O sea, lo que queremos la gente de negocios es que haya un entorno de negocios estable, favorable, que el trabajo lo hacemos los empresarios. Entonces, con esta situación que estamos viviendo, ¿por qué en este evento combinamos ambas cosas? Porque la gente de negocios, obviamente, nos interesa saber el tema político, porque esto tiene un impacto en el modelo económico. Inmediatamente. Y de hecho, estamos en el aprieto que estamos económico por un tema político. Eso lo tenemos que saber. Pero, siendo sinceros, pase lo que pase allí, al día siguiente el empresario se va a tener que levantar, subir la Santa María y hacer negocios en ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Combinar ambos análisis y saber que hay unos escenarios. Cuando hacemos estrategias tenemos que manejarnos con lo que llamamos una estrategia dura. ¿Qué es una estrategia dura? Es cuando tú haces un análisis de los posibles escenarios, pero te quedas con una estrategia que te permite ganar en todos los escenarios, o por lo menos en el caso de la Venezuela de hoy, tener escenarios donde tu pérdida sea la mínima. Entonces, en este caso, eso es lo que tratamos, de ayudar a los empresarios a combinar este conocimiento del entorno político y económico, político y macroeconómico, con el tema de las estrategias de negocio, que en este caso hay que considerar que Venezuela tiene una crisis muy sui generis, porque cuando hablamos a nivel internacional de una recesión, ya nosotros tenemos unos aprendizajes acerca de la recesión. Sabemos que funciona cuando hay recesión, y eso lo vamos a hablar en el evento, pero resulta que nuestra crisis mezcla recesión con hiperinflación, etc. Ahora, Carlos, te quiero hacer una pregunta para que me la respondas en la próxima parte. ¿Se puede invertir en Venezuela con Maduro gobernando nuevamente? Me lo respondes después de esta pequeña pausa que vamos a hacer aquí en Conectados, así que ya regresamos. Están viendo ustedes Conectados hoy conversando con Luis Vicente León y Carlos Jiménez de Data Analysis, y que están presentando justamente aquí en la ciudad de Miami este evento llamado Venezuela 2018 ¿y ahora qué? Y justamente le preguntaba a Carlos, o le dejaba antes de irnos al corte, si gana Maduro, ¿qué va a pasar con la economía en Venezuela? ¿Se puede invertir en Venezuela? Bueno, fíjate. ¿Con un nuevo gobierno de Maduro? Sí, la respuesta conceptualmente se puede, claro que se puede. De que se puede, claro. Hay muchas empresas que están ahora emprendiendo, haciendo negocios. Obviamente estamos claros de que estamos en un mercado, en un país donde este mercado está contraído, pero dentro de ese mercado, ¿cuál es el problema? Que cuando lo vemos satelitalmente, cuando lo vemos desde arriba, obviamente estamos en un mercado que asusta, pero dentro de eso, cuando tú metes el zoom, te vas a encontrar nichos, oportunidades que hay personas o empresas que están explotando. Te pongo varios ejemplos. En un mercado en guerra, por ejemplo, la gente se entretiene, la gente tiene que vivir y hacer ciertas cosas. Entonces, la economía venezolana, que es una economía muy deteriorada, obviamente todavía da espacios. Nosotros, por ejemplo, a nivel de marketing lo llamamos las gratificaciones. Sí. Entonces, cuando las personas necesitan tomarse un break, consumir cierto tipo de producto. Eso sería un ejemplo. Pero te voy a poner otra cosa interesante, un análisis que estamos haciendo para el evento, que es que en Venezuela estamos viviendo no el análisis tradicional de las clases sociales. Toda la gente que nos escucha, que ha trabajado en marketing o que estuvo trabajando en marketing en Venezuela, recordará que hablamos de las clases sociales o socioeconómicas, A, B, C, D y E. Pues resulta que ahora, si tú haces un estudio de mercado y analizas estos estratos, te vas a dar cuenta que no necesariamente ellos están describiendo la relación clásica de consumo, sino que te vas a encontrar dos grandes grupos. Un grupo que tiene personas de ABC, pero que también puede tener D o E, que son personas que tienen acceso
o su consumo está más indexado. Es lo que hemos llamado el consumidor resiliente. Ahí, por ejemplo, vas a encontrar personas que están recibiendo remesas, que en Venezuela antes no era un elemento importante, pero una de las últimas estrategias de respuesta ha sido la migración por razones económicas. Cierto. Eso es un ejemplo. También están las personas que viven del comercio, que es más indexable, por ejemplo, los propios bachaqueros. Entonces vas a encontrar una persona de un estrato E que recibe una remesa o una persona del estrato E que hace actividades de bachaqueo, que va a tener un ingreso indexado y que va a tener un poder de compra que va a ser incluso, que podría ser incluso superior que una persona de clase media tradicional. Correcto. Entonces allí... Que está en un trabajo establecido. Exacto, que un tiene asalariado. De ingreso. hecho, el asalariado, que sería la clase media tradicionalmente, es el estamento, el grupo que está más afectado porque su nivel de indexación es mínimo. Entonces allí se dan esas oportunidades en algunos grupos que van a tener o que están teniendo un poder de compra y por eso ves una economía montada sobre otra. Tienes una economía grande donde están los bienes regulados, donde están las personas que dependen de la ayuda gubernamental, pero luego tienes una economía desde el punto de vista numérico de personas más pequeñas, que representa algo así como un cuarto de la población, pero que representan casi 2/3 del consumo, que es donde vas a ver este grupo de personas que tienen acceso a las divisas o que indexan su ingreso y que pueden adquirir ciertos bienes. Entonces, esto es interesante y es importante que la gente que tiene negocios en Venezuela, estoy hablando ahorita del mercado B2C, o sea, la empresa que vende a los consumidores, que entienda esta dinámica para identificar, bueno, dónde están las oportunidades. Y obviamente esto es importante decirlo. Cuando hablamos de las oportunidades, sabemos que el mercado está contraído, que el mercado es mucho más pequeño que lo que era antes a nivel global. Pero en ese mercado, cuando tú haces zoom, puedes encontrar espacios que hacen que podamos entender por qué, por ejemplo, Venezuela es el país de América Latina que más tiene banca electrónica, por qué un país como Venezuela está dentro de los países de Latinoamérica que tienen más proporción de personas usando Snapchat. A pesar de que el ancho de banda que es el peor de América Latina o de los exactamente. peores. Entonces ahí ¿por qué? Porque un mercado con tantos problemas, la tecnología busca resuelve problemas. Entonces por eso vas a encontrar que en esos nichos se pueden dar oportunidades. Ahorita hay un movimiento interesante, por ejemplo, de lo que llaman las fintech, que son compañías de emprendimiento que están desarrollando con la tecnología medios de pago. ¿Por qué? Porque en Venezuela no hay efectivo. Sí. Entonces, para una empresa pequeña que opere en ese mercado, eso es una oportunidad. Ahora, pero también hay un punto de quiebre. Me imagino, Luis, que ese punto de quiebre es para muchas personas, para muchos venezolanos que dicen, otra vez Maduro, no más. O sea, van a buscar otra forma de salir del país. Incluso los mismos chavistas. Bueno, obviamente tú tienes un fenómeno migratorio realmente explosivo en este momento en Venezuela. Ya teníamos varios años con varios años. creciendo y creciendo, pero esto ha sido realmente ya un tema exponencial. Porque, ¿qué pasa? Al principio la migración venezolana está por olas. Tú tuviste una primera ola de migración que tenía más que ver con un tema político, un tema de seguridad, Sí. con temas, digamos, bueno, yo no puedo vivir con el chavismo. O yo me recuerdo mucho en focus groups que hacíamos en aquella época, que la gente te decía, mira, o sea, cuy, es que de verdad yo adoro a Venezuela, o sea, pero Venezuela es como Macondo. Es decir, es bellísimo, pero ahí no se puede vivir. No se puede vivir. Es decir, bueno, un poco así ocurrió que empezaron los venezolanos a sentir que tenían que irse o por protegerse de un secuestro express o porque no les daba inseguridad invertir y que le fueran a expropiar su negocio, etcétera. Entonces, inversionistas profesionales, llegamos a un punto en que, por ejemplo, promociones completas de médicos simplemente se iban. O sea, no quedaba sino uno. De toda una promoción de la Universidad Central, era una cosa increíble. Pero eso es una oleada como de alto nivel, profesional, inversión, plata, que tenía una motivación muy particular. La segunda oleada es mucho más masiva y por eso tú vas a ver mucho más gente. Esa segunda oleada es la gente que ya empieza a migrar porque tiene un problema económico, porque no le alcanza la plata, porque cuando tú empiezas a ver tu sueldo, no te alcanza el salario mínimo para poder comprar prácticamente nada. Excepto... Aunque existan, porque de pronto aparecen los productos. Sí, pero que inalcanzables. La mayoría de esa base de la población en la que Carlos habló
del grupo resiliente está el grupo, digamos, dependiente. Y en ese grupo dependiente, donde está cerca de 3/4 partes de los venezolanos, ahí simplemente a menos que reciban una bolsa CLAP o una caja CLAP o un subsidio del Estado, y en esa dependencia de lo que le tiren, es decir, se convierten en un mendigo de lo que el gobierno les puede entregar, el resto es inaccesible para ellos. Entonces tú empiezas a pensar, oye, si yo soy un parquero en Caracas y simplemente no tengo ninguna posibilidad de vivir, oye, ¿qué tal si yo me voy? Porque a lo mejor un parquero en Miami o un parquero en otra ciudad tiene una calidad de vida infinitamente superior a la que, y además yo puedo empezar a mandar dinero a mi familia. Entonces, y muchos se han ido del país pensando como ustedes comentan. Claro, entonces, ¿qué ocurrió? Que ahora el número de personas que se va es mucho más grande. Claro. Pero además, el número de personas que envía dinero también aumenta, y aumenta exponencialmente. Porque paradójicamente, los profesionales y los inversionistas, sus familias tienen menos necesidades internamente en Venezuela. Muchos, obviamente hay niveles, pero tienen menos y son más pequeños que una persona que a lo mejor lo que puede mandar son $20 o $50, pero esos $20 o $50 es un cambio dramático en la vida de su familia. Vamos a seguir conversando con Luis Vicente León y Carlos Jiménez de Data Analysis aquí en Conectados en breve. Claro, imagínate, no sé cuánto está el dólar, 200. Ya estamos en la última parte de Conectados, conversando con Luis Vicente León y Carlos Jiménez de Data Analysis. Ellos tienen este evento llamado Venezuela 2018, y ahora que se está presentando, o que se va a presentar el día de mañana, ¿correcto? ¿No? Mañana viernes, sí. Mañana viernes en el Hotel Aloft, en Doral, Miami. Bueno, ya full, me imagino, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Se llenó, por lo menos. Importante. ¿Poder presentar esto en Venezuela es factible? ¿Presentar este tipo de eventos, Luis, Carlos? Sí, como no. De hecho, en Venezuela alguien en estos días nos ponía en las redes sociales, ¿por qué no hacen esto en Venezuela? Que los empresarios en Venezuela necesitamos esto. Y la respuesta era, bueno, lo hacemos. De hecho, en Venezuela tenemos 3 eventos al año. Y además lo replicamos en varias ciudades del país. Entonces son al final 9, 10 eventos que hacemos. ¿Pero son grandes o son eventos ya directos? Más grandes. Porque obviamente tienen ya una tradición. Claro. Tenemos 25 años. Sí, yo sé años. que ustedes normalmente hacen sus eventos de perspectivas y un poco, pero en esos eventos también se presenta un poco lo que van a hacer aquí, ¿correcto? Exactamente. Sí, es la agregación. Quizás la ventaja que nosotros entregamos a los clientes y a los interesados usualmente es esa capacidad de poder ver los estudios macro, toda la parte macroeconómica y política, luego toda la parte sectorial que llamamos en economía la mesoeconomía, que es las empresas, sus problemas, sus estrategias, que es donde mañana Carlos va a trabajar temas estratégicos de las empresas, como también luego vamos a la parte micro, al consumidor propiamente dicho, y ahí también vamos a conversar sobre las estrategias de las personas. Es decir, que cómo las personas responden a esa inflación. ¿Qué pasa cuando alguien, sobre todo un venezolano, le dices a un venezolano lo que no quiere escuchar? ¿Qué te responde ese venezolano? Luis Vicente es experto en eso. Yo también. lo sé, por eso no quiero preguntárselo a él, por eso te lo pregunto a ti. A mí la empresa normalmente lo que me pide es ideas o estrategias. La gran pregunta, así como a Luis Vicente le preguntan qué es lo que va a pasar, a mí me preguntan qué están haciendo las compañías, qué puedo hacer. Porque básicamente la gran inquietud del empresario es qué hago, porque es hasta cuándo aguanto. Yo digo siempre que hay un elemento clave en la crisis que es la duración. Si tú supieras la duración, es como el huracán. Yo digo pero que ¿hasta el huracán cuándo puede te aguantar prepara. una empresa? ¿Hasta Exacto. cuándo? Te lo pregunto. O sea. Bueno, imagínate cuántos años llevamos. En esta crisis, en la recesión, vamos a hablar formalmente desde el punto de vista económico, cuando se habla de recesión en los Estados Unidos, son 2 trimestres de caída del PIB. En Venezuela llevamos ya... ¿Cuántos trimestres? Yo perdí ya la cuenta, pero son varios años. Pero son unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos años. Claro. 4 años. Por lo menos 16 trimestres de caídas y de caídas, ¿no? Exacto, no son caíditas. Entonces, bueno, y las empresas, los que estamos en Venezuela, que tenemos negocios allá,
Y mucha gente que está aquí que tiene negocios allá y por eso fue que vinimos para acá. Claro. Porque hay muchos venezolanos que están aquí todavía con su empresa en Venezuela, quieren entender qué es lo que funciona. De hecho, yo mañana voy a hablar de 5 estrategias que, según una encuesta que realicé con las empresas en Venezuela, han sido las que han dado mejores resultados a las Y compañías. es que de hecho muchos venezolanos que se han radicado fuera del país aún mantienen sus negocios en Venezuela porque de alguna manera sienten que pueden recuperarse y siguen siendo rentables, ¿correcto? Sí, ahí hay un tema interesante, así como Carlos nos contaba un poco de las dos Venezuelas en términos de la capacidad de consumo y de las cosas. En el tema empresarial pasa una cosa similar. Es decir, cuando tú miras el global, tú dices, oye, esa economía está destruida. Sí, pero en esa misma economía destruida, nosotros tenemos un montón de empresas en Venezuela que están haciendo un montón de proyectos nuevos. ¿Para qué? Primero, para sustituir a las empresas que se van o cierran en el mercado. Entonces, claro, la torta es más chiquita, pero los pedacitos que se come ahora, algunas de estas empresas creativas que hacen cosas nuevas, renovadoras, a lo mejor es mucho más grande. Claro. Y entonces han podido conseguir nichos de oportunidad. Pero además, y creo que eso es un tema, digamos, central, cuando tú miras el futuro, consigues que estas son las grandes oportunidades, donde tú, con un proyecto creativo, puedes comerte el mercado, posicionarte, digamos, con productos, servicios u ofertas absolutamente nuevas y apostar a que cuando el mercado se recupere, la probabilidad de que tú hayas enraizado el negocio sea gigante y que los que se fueron, cuando intentan regresar al negocio, se van a conseguir con unos bloqueadores muy importantes para poder recuperar sus espacios. Entonces, aquí yo lo pongo como desde esta perspectiva, ¿no? Esto es una gran crisis que es como una tormenta. Tú no sabes cuánto dura la tormenta. Y a lo mejor lo que tú tienes que hacer es entender que en la tormenta se te van a quebrar vasos, lámparas, mesita de noche. Pero tú lo que tienes que preservar a toda costa es el casco del barco. Si tú pierdes tu tiempo rescatando un vasito, probablemente se te va a hundir el barco. Pero si tú concentras todo tu esfuerzo en entender qué es el casco del barco y tú logras mantener ese barco flotando, cuando pasa la tormenta, y las tormentas y las crisis siempre pasan, entonces tú eres el único o de los pocos que está flotando. Y si está flotando, entonces tu oportunidad es gigante. Qué bueno que concluyas de esa manera, porque yo te iba a pedir, por favor, un mensaje optimista para cerrar, Luis Vicente, Carlos, un mensaje optimista y de alguna manera lo estás dando porque a pesar de las circunstancias, pues tenemos que salir adelante y podemos salir adelante. Luis Vicente es uno de los hombres más odiados y queridos de Venezuela. Por un lado, ¿verdad? Unos lo odian porque a veces dice verdades que no nos gustan y lo aman cuando, bueno, esas verdades nos gustan, ¿no? Y por eso pues tiene esos dos grupos allí presentes. Luis Vicente, Carlos, gracias por estar con nosotros. De verdad que un placer y sobre todo conocer más de lo que está pasando en nuestro querido país, que pronto pues verá la luz. Así lo esperamos. No sé qué va a pasar. No, ¿qué va a pasar, Luis? ¿Qué va a pasar, Carlos? Mañana a las 7 de la noche va a pasar un evento espectacular donde todos son bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias, Luis Vicente. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por permitirme estar aquí con ustedes. A Luis Chatén, a Ángela Furió, por permitirme también conversar en estos 2 días que estuve aquí haciendo la segunda a Luis. Y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Se les quiere. Bueno, buenísimo. Ana, Gracias. oye, qué bueno. Encantado, vale, gracias. Dándole saludos a tu casa.